Estoy frente a los restos carbonizados de lo que una vez fue el prestigioso internado Blackbriar, en las colinas de Vermont, donde en 1987 un incendio devastador cambió para siempre la vida de 32 estudiantes. Pero lo que descubrí entre estos escombros no tiene nada que ver con las llamas. Tiene que ver con una carta que alguien quiso que nunca viéramos. Mi nombre es detective privado, y llegué aquí siguiendo el rastro de una investigación que comenzó hace 3 meses, cuando Margaret Thorfield, exalumna de Blackbriar, me contactó con una petición extraña. Necesito que encuentre una carta que escribí en 1987, justo antes del incendio. Una carta que puede cambiar todo lo que creemos sobre lo que pasó esa noche. Margaret tenía 72 años cuando me habló por primera vez. Sus manos temblaban mientras sostenía una fotografía descolorida del internado. Era mi último año, me dijo con voz quebrada. Había descubierto algo terrible sobre el director, el señor Blackwood, algo que podría haber salvado vidas si alguien hubiera escuchado. ¿Pero qué había en esa carta que era tan importante? ¿Y por qué Margaret estaba tan segura de que todavía existía después de más de 30 años? La historia oficial siempre fue clara. Un cortocircuito eléctrico en el ala este causó el incendio que consumió gran parte del edificio principal. 5 estudiantes y 2 profesores perdieron la vida esa noche de noviembre. Pero Margaret insistía en que había algo más, algo que quedó enterrado bajo las cenizas y el silencio oficial. Escondí la carta en un lugar donde sabía que estaría segura. Me confesó durante nuestro segundo encuentro, pero nunca pude regresar a buscarla. Después del incendio, cerraron el internado y nos dispersaron a todos. Algunos nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Ahora, décadas después, esos secretos están comenzando a salir a la luz. Y todo empezó con una llamada telefónica que cambiaría mi perspectiva sobre este caso para siempre. El teléfono sonó un martes por la mañana, 3 semanas después de mi primer encuentro con Margaret. Era ella, pero su voz sonaba diferente, más urgente. «Él sabe que usted está investigando», susurró. «El director Blackwood está vivo y sabe que estoy buscando la carta». Mi sangre se heló. Según los registros oficiales, Harold Blackwood había fallecido en un giro tardío en 1994, 7 años después del incendio. Pero Margaret parecía absolutamente convencida de lo contrario. Vi su fotografía en el periódico local la semana pasada. Está usando otro nombre, pero es él. Los mismos ojos fríos, la misma sonrisa que me daba pesadillas. ¿Cómo era posible que un hombre declarado oficialmente, después del silencio, siguiera vivo? ¿Y qué contenía esa carta que lo tenía tan nervioso después de tantos años? Decidí profundizar en los archivos del condado. Lo que encontré me dejó sin palabras. Los registros de defunción de Harold Blackwood habían sido alterados no una, sino 3 veces. Las fechas no coincidían, había inconsistencias en la causa del deceso, y más extraño aún, su certificado de defunción estaba firmado por un médico que había perdido su licencia 2 años antes de la fecha registrada. Margaret tenía razón. Alguien había fabricado la partida de defunción de Blackwood. Esa misma tarde, conduje hasta lo que quedaba de Blackbriar. El edificio principal seguía en pie, parcialmente restaurado y convertido en un centro comunitario, pero las alas laterales permanecían abandonadas, como heridas abiertas en la estructura. Era allí donde Margaret había escondido su carta. Estaba en el 3er piso del ala oeste. Me había explicado. Había una biblioteca pequeña que casi nadie usaba. Detrás de los libros de historia medieval, en una grieta de la pared, ahí dejé todo lo que había descubierto sobre él. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, pude sentir el peso de los secretos que estos muros habían guardado durante décadas. La biblioteca abandonada era un testimonio del tiempo detenido. Los estantes seguían llenos de libros cubiertos de polvo y hollín, algunos con páginas chamuscadas que crujían al tocarlas. El aire tenía ese olor particular que dejan los incendios antiguos, mezcla de madera quemada y recuerdos carbonizados. Encontré la sección de historia medieval exactamente donde Margaret había descrito. Mis dedos recorrieron los lomos de los libros hasta llegar a un ejemplar de Crónicas Británicas del siglo XII. Detrás de él, tal como me había prometido, había una grieta en la pared lo suficientemente ancha como para ocultar un sobre. Pero no estaba vacía. Con el corazón acelerado, extraje un paquete envuelto en plástico. Adentro había no una, sino 3 cartas, todas con la caligrafía juvenil pero determinada de Margaret. La primera estaba fechada el 15 de noviembre de 1987, 2 días antes del incendio. «¿A quién corresponda?», comenzaba la carta. «Mi nombre es Margaret Thorfield y soy estudiante de último año en Blackbriar.
Escribo esto porque he descubierto algo que no puedo guardar en silencio, aunque me cueste la vida. ¿Qué había descubierto Margaret que la había llevado a temer por su propia seguridad? La carta continuaba con detalles escalofriantes. El director Blackwood no es quien dice ser. He encontrado documentos en su oficina que prueban que cambió su identidad en 1981. Su verdadero nombre es Harold Grimm y fue despedido de su anterior puesto en el internado Westfield por cosas que no debería haber hecho a los estudiantes. Mis manos temblaron mientras leía las siguientes líneas. Margaret había descubierto que Blackwood tenía un patrón, un método para seleccionar a ciertos estudiantes, siempre los más vulnerables, los que venían de familias disfuncionales o que no tenían a nadie que preguntara por ellos. Pero había algo más inquietante. En la segunda carta, fechada el día del incendio, Margaret escribía sobre una conversación que había escuchado por casualidad. Esta mañana escuché al director Blackwood hablando por teléfono con alguien. Decía la segunda carta. Decía cosas como, el problema se va a solucionar esta noche, y, después de esto, nadie podrá hacer preguntas. Creo que sabe que descubrí su secreto. Creo que va a hacer algo terrible. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Margaret había predicho el incendio? ¿Había sido realmente un accidente, o algo mucho más siniestro? En la tercera carta, la más corta pero la más perturbadora, Margaret había garabateado con prisa evidente. Son las 9:30 de la noche. Huelo humo. El fuego empezó en el ala este, exactamente donde él dijo que se solucionaría el problema. Los detectores de humo no están funcionando. Voy a esconder estas cartas y rezar para que alguien las encuentre algún día. Si algo me pasa, quiero que sepan que Harold Blackwood no es víctima del fuego. Él es el fuego. Mis manos casi soltaron las cartas. Margaret había estado ahí. Había vivido el incendio sabiendo que no era un accidente. Había sobrevivido, pero había cargado con este terrible conocimiento durante más de 30 años. Pero, ¿por qué no había hablado antes? ¿Qué la había mantenido en silencio todo este tiempo? La respuesta llegó cuando examiné más detenidamente el sobre. Había una cuarta hoja, esta vez no escrita por Margaret. Era una nota mecanografiada, sin fecha, que decía simplemente, Margaret Thornfield, si alguna vez hablas de lo que crees que viste esa noche, tanto tú como tu familia conocerán el mismo destino que aquellos que no pudieron escapar del fuego. H.G. Harold Grimm. Blackwood había estado amenazando a Margaret durante décadas. De repente, un ruido me sobresaltó. Pasos en el pasillo. Alguien más estaba en el edificio, y se dirigía directamente hacia la biblioteca. Los pasos se acercaban lentamente, deliberadamente. Quien fuera que estuviera allí, conocía el camino. Guardé rápidamente las cartas en mi chaqueta y busqué una ruta de escape, pero la biblioteca solo tenía una entrada. Estaba atrapado. Sabía que vendría aquí, dijo una voz desde el umbral. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que reconocí inmediatamente de las fotografías del archivo. Harold Blackwood, o Harold Grimm, como ahora sabía que se llamaba realmente. Señor Grimm, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿O prefiere que lo llame Blackwood? Su sonrisa fue helada. Después de tantos años, me da igual. Lo importante es que he encontrado algo que no le pertenece. Las cartas de Margaret, respondí. Sabe perfectamente de qué hablo. Esa niña siempre fue demasiado curiosa para su propio bien, murmuró, dando un paso hacia mí. Igual que usted, detective. Igual que todos los que no saben cuándo parar de hacer preguntas. Pero ¿cómo había sabido que yo estaría aquí? ¿Y cómo había permanecido oculto durante tantos años después de fingir su propia partida? Margaret me contrató, le dije, midiendo la distancia hasta la puerta. Ella solo quiere la verdad sobre lo que pasó esa noche. La verdad, repitió con una risa amarga. La verdad es que algunos secretos están mejor enterrados. La verdad es que ese incendio salvó más reputaciones de las que destruyó. La verdad es que Margaret debería haber mantenido la boca cerrada. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. El incendio no había sido un accidente. Había sido una forma de silenciar a quienes sabían demasiado. ¿Cuántos más saben la verdad? Pregunté, ganando tiempo mientras planeaba mi siguiente movimiento. Menos de los que imagina, respondió Grimm, bloqueando sutilmente mi única salida. El fuego fue efectivo. 5 estudiantes que habían empezado a hacer preguntas incómodas, 2 profesores que habían visto cosas que no debían. Una limpieza muy ordenada, podríamos decir. La frialdad con la que hablaba de asesinatos múltiples me heló la sangre.
Este hombre había orquestado la eliminación de 7 personas para proteger sus crímenes. Margaret tenía 17 años. Murmuré, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Era solo una niña. Era una amenaza, replicó sin inmutarse. Igual que los otros. Habían empezado a comparar notas, a hacer conexiones. No podía permitir que eso continuara. Pero ¿cómo había logrado mantenerse oculto durante tantos años? ¿Y cómo había conseguido falsificar su propio fallecimiento de manera tan convincente? Tengo contactos en lugares útiles, dijo, como si hubiera leído mi mente. Un médico con deudas de juego, un funcionario del registro civil con, digamos, gustos caros. No es tan difícil desaparecer cuando sabes a quién pagar. De repente, comprendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. Grimm no era solo un criminal solitario. Tenía una red, un sistema que le había permitido operar impunemente durante décadas. Margaret me dijo que la había amenazado. Continué, tratando de mantenerla hablando mientras buscaba una oportunidad. Que sabía que usted seguía vivo. Margaret siempre fue inteligente, admitió. Demasiado inteligente. Después del incendio, me mantuve alejado durante años. Pero cuando me enteré de que había contratado un detective privado, bueno, algunos riesgos no pueden ignorarse. Sus ojos se endurecieron y supe que mi tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar ahora, o las cartas de Margaret nunca verían la luz del día. ¿Sabe qué es lo irónico?, dijo Grimm, dando otro paso hacia mí. Margaret podría haber vivido el resto de su vida en paz si hubiera mantenido el silencio. Pero no, tenía que contratar a alguien para que viniera a remover el pasado. El pasado tiene una manera de salir a la superficie, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Especialmente cuando ese pasado incluye el asesinato de 7 personas inocentes. ¿Inocentes?, se rió amargamente. ¿Sabe lo que esos inocentes estudiantes estaban amenazando con hacer? Iban a la policía, iban a arruinar no solo mi carrera, sino las carreras de personas muy importantes que habían disfrutado de mi hospitalidad a lo largo de los años. La implicación me golpeó como un martillo. Grimm no había estado operando solo en Blackbriar. Había estado dirigiendo algo mucho más grande, algo que involucraba a personas con poder suficiente para ayudarlo a desaparecer cuando las cosas se pusieron difíciles. Una red, murmuré, comprendiendo finalmente la magnitud del horror. Usted estaba dirigiendo una red. Era un servicio, dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Ciertos hombres con gustos específicos, ciertos estudiantes vulnerables, yo simplemente facilitaba encuentros mutuamente beneficiosos. ¿Cuántos niños habían sufrido? ¿Cuántas familias habían perdido a sus hijos sin saber nunca la verdad? Los 5 estudiantes que perdieron la vida en el incendio, dije lentamente, todos ellos sabían lo que usted estaba haciendo. Todos ellos iban a hablar, confirmó. Al igual que esos 2 profesores entrometidos que habían empezado a hacer demasiadas preguntas. El fuego los silenció a todos, excepto a Margaret. De repente, comprendí por qué Margaret había esperado tanto tiempo para buscar la verdad. No era solo miedo por su propia seguridad. Era el peso de saber que podría haber salvado a esas 7 personas si hubiera hablado antes. Margaret se culpa a sí misma, dije, viendo la confirmación en los ojos de Grimm. Cree que si hubiera hablado antes del incendio, podría haber salvado a sus compañeros. Una carga muy pesada para una niña de 17 años, admitió con falsa compasión, pero necesaria. Su silencio me permitió continuar mi trabajo en otros lugares, con otros estudiantes necesitados de orientación. El horror de sus palabras me golpeó como una ola. Grimm no había dejado de operar después de Blackbriar. Había simplemente cambiado de ubicación. Había encontrado nuevas víctimas. ¿Cuántos otros internados?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Suficientes, respondió vagamente, aunque debo admitir que Blackbriar fue especial. Fue donde perfeccioné mi metodología. ¿Pero por qué me estaba contando todo esto? ¿Por qué estaba confesando décadas de crímenes a un extraño? La respuesta llegó cuando vi el destello de metal en su mano. Un cuchillo, pequeño pero letal, que había mantenido oculto hasta ese momento. Al igual que Margaret, usted sabe demasiado ahora, dijo con voz calmada. Y al igual que aquellos estudiantes hace 30 años, representa una amenaza que debe ser eliminada. Mi mente trabajó frenéticamente. Las cartas estaban en mi chaqueta, pero ¿de qué servirían si no salía vivo de allí? Tenía que encontrar una manera de escape,
Pero también tenía que asegurarme de que la verdad saliera a la luz, sin importar lo que me pasara. Margaret sabe dónde estoy, mentí, esperando ganar algo de tiempo. Si no regreso esta noche, ella irá directamente a la policía. Margaret está después de silencio, dijo Grimm con una sonrisa que me heló el alma. Tuvo un accidente muy lamentable esta mañana. Un giro tardío en las escaleras de su casa. Muy trágico para una mujer de su edad. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Margaret, la valiente mujer que había cargado con este terrible secreto durante 30 años, la mujer que finalmente había encontrado el coraje para buscar la verdad, había sido silenciada para siempre. La mató, susurré, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación que amenazaba con abrumarme. Fue un accidente, repitió Grimm con esa sonrisa fría. Igual que el suyo va a ser un accidente. Un detective privado curioso que se metió en el lugar equivocado en el momento equivocado. Muy trágico. ¿Pero había algo que Grimm no sabía? ¿Alguna ventaja que yo pudiera usar? Entonces recordé algo. Antes de entrar al edificio, había enviado un mensaje de texto a mi socio con mi ubicación exacta. Era una precaución rutinaria que tomaba en todas mis investigaciones. Si no salía de allí en una hora, él vendría a buscarme. Tiene razón sobre una cosa, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Margaret sabía demasiado, pero hay algo que usted no sabe. Grimm frunció el ceño ligeramente. ¿Qué? Margaret no me contrató solo a mí. Mentí convincentemente. Contrató a mi agencia. Somos 3 investigadores trabajando en este caso. Los otros 2 ya tienen copias de toda la evidencia que hemos recopilado. Vi un destello de duda en sus ojos. No estaba completamente seguro de si le estaba mintiendo. Además, continué, jugando mi última carta, Margaret era más inteligente de lo que usted pensaba. Antes de morir, ya había hecho copias de estas cartas y las había enviado a 3 periódicos diferentes, con instrucciones de publicarlas si algo le pasaba. Era una mentira completa, pero necesitaba plantar semillas de duda en su mente. Necesitaba que se preguntara si matar a un investigador más realmente resolvería su problema o solo lo empeoraría. Grimm se quedó inmóvil por un momento, procesando mis palabras. Podía ver las dudas trabajando en su mente, la incertidumbre sobre si había calculado mal la situación. «Está mintiendo», dijo finalmente, pero su voz tenía menos convicción que antes. «Está dispuesto a arriesgarse», respondí. «Si me mata aquí, mañana por la mañana su fotografía y su verdadera identidad estarán en la primera página de todos los periódicos del estado. Su red de protección se desmoronará cuando sus contactos importantes se den cuenta de que están asociados con un asesino múltiple expuesto públicamente». Vi cómo su mano con el cuchillo temblaba ligeramente. La lógica de mi argumento, aunque basada en mentiras, tenía sentido. En su mundo de sombras y secretos compartidos, la exposición pública era peor que la cárcel. «Pero tengo una propuesta», continué, sintiendo que tenía una oportunidad. «Deme una hora de ventaja para salir de aquí, y me aseguraré de que las cartas de Margaret nunca vean la luz del día». Era otra mentira, por supuesto. Lo único que quería era salir vivo y asegurarme de que estas cartas llegaran a las autoridades correspondientes. «Una hora», murmuró, considerando la oferta. «Una hora», confirmé. «Después de eso, puede desaparecer otra vez. Cambiar de identidad, irse del país. Vivir el resto de su vida en paz, sabiendo que sus secretos están seguros». ¿Pero funcionaría? ¿Un hombre que había matado a 7 personas y había operado en las sombras durante décadas realmente caería en un engaño tan simple? Grimm me miró fijamente durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Finalmente, bajó el cuchillo. «Una hora», dijo lentamente. «Pero si veo mi nombre en algún periódico, si veo mi fotografía en alguna noticia, lo encontraré. Y esta vez no habrá negociaciones». Salí del edificio con las piernas temblando, las cartas de Margaret presionadas contra mi pecho como un tesoro invaluable. Una hora. Tenía una hora antes de que Grimm se diera cuenta de que lo había engañado, una hora para asegurarme de que la verdad finalmente saliera a la luz. Mi primer llamado fue a la policía estatal. Les expliqué brevemente la situación y les dije que tenía evidencia física de múltiples asesinatos relacionados con el incendio de Blackbriar de 1987. Les di la ubicación exacta donde podrían encontrar a Harold Grimm, aunque dudaba que todavía estuviera allí cuando llegaran. El segundo llamado fue más difícil. Tuve que contactar a la familia de Margaret y darles la noticia de que su muerte no había sido un accidente.
que había sido asesinada por el mismo hombre cuyos crímenes había estado tratando de exponer. Mientras conducía hacia la comisaría más cercana, pensé en Margaret y en el increíble coraje que había mostrado. Durante 30 años había cargado con el peso de saber la verdad, protegida solo por el miedo y las amenazas de un asesino. Y al final, había pagado con su vida por tratar de hacer lo correcto. ¿Pero habría valido la pena su sacrificio? Las cartas que había escrito hace tantos años finalmente traerían justicia para las 7 víctimas del incendio de Black-Briar. En la comisaría, entregué las cartas a los detectives estatales. Las examinaron cuidadosamente, fotografiaron cada página, cada palabra de la caligrafía juvenil de Margaret que había permanecido oculta durante décadas. «Esto es extraordinario», dijo la detective Sarah Chen, encargada del caso. «Tenemos testimonio directo de la noche del incendio, escritas por alguien que estaba allí. Esto podría reabrir no solo la investigación de Black-Briar, sino docenas de casos relacionados». Las cartas de Margaret se convirtieron en la llave que abrió una investigación masiva que se extendería por varios estados. En las semanas siguientes, la historia se desarrolló de maneras que ni Margaret ni yo habríamos podido imaginar. Las cartas no solo confirmaron que el incendio de Black-Briar había sido intencional, sino que llevaron a los investigadores hacia una red criminal que había operado durante décadas. Harold Grimm, como había predicho, había desaparecido nuevamente. Pero esta vez, su fotografía y su verdadera identidad estaban en todas las noticias. No tenía dónde esconderse. Los contactos que había mencionado, esas personas importantes que habían disfrutado de su hospitalidad, comenzaron a caer uno por uno. Un juez retirado, 2 empresarios prominentes, incluso un ex senador estatal fueron arrestados en conexión con la red de abusos que Grimm había dirigido. Margaret Thornfield será recordada como la joven valiente que finalmente expuso una de las redes criminales más extensas en la historia de Vermont, declaró el fiscal general durante una conferencia de prensa. Su coraje, tanto a los 17 años como a los 72, ha traído justicia para innumerables víctimas. ¿Pero dónde estaba Grimm? Había logrado escapar una vez más, o finalmente había llegado su momento de enfrentar las consecuencias de sus crímenes. La respuesta llegó 3 meses después de nuestro encuentro en Black-Briar. Un pescador en el lago Champlain encontró un cuerpo que había estado en el agua durante semanas. Los forenses confirmaron lo que ya sospechábamos. Harold Grimm había preferido el silencio permanente antes que enfrentar a la justicia. En su bolsillo encontraron una nota final, escrita en la misma letra que había usado para amenazar a Margaret durante años. Algunos secretos mueren con nosotros. Otros nos persiguen hasta el final. El caso de Black-Briar finalmente estaba cerrado, pero sus repercusiones continuarían durante años. Más de 40 víctimas se presentaron para testificar sobre los abusos que habían sufrido en diferentes instituciones donde Grimm había trabajado. 6 meses después del descubrimiento de las cartas, me encontré nuevamente en el sitio de Black-Briar. Pero esta vez no estaba solo. Familias de las víctimas, sobrevivientes de los abusos de Grimm y activistas por los derechos de los niños se habían reunido para una ceremonia conmemorativa. En el lugar donde una vez estuvo la biblioteca abandonada, ahora había un pequeño jardín memorial. 7 árboles jóvenes, uno por cada víctima del incendio, se alzaban hacia el cielo como símbolos de vidas que habían sido cortadas demasiado pronto, pero que finalmente habían encontrado justicia. Margaret siempre decía que los secretos son como semillas, me dijo Eleanor Thornfield, la sobrina de Margaret, durante la ceremonia. Pueden estar enterrados durante años, pero eventualmente encontrarán la manera de crecer hacia la luz. ¿Y qué hay de las otras víctimas, aquellas que sufrieron en silencio durante décadas? La investigación había llevado al establecimiento de un fondo de compensación para los sobrevivientes y a cambios importantes en la manera como se supervisan las instituciones educativas. Pero más allá de las reparaciones legales y financieras, había algo más profundo. La historia de Margaret había inspirado a otros sobrevivientes a hablar, a romper el silencio que había protegido a sus abusadores durante tanto tiempo. Su carta cambió mi vida, me dijo Thomas Bradley, uno de los ex estudiantes de Black-Briar que había testificado ante el gran jurado. Durante 30 años pensé que era el único, que nadie me creería. Pero cuando leí las palabras de Margaret, supe que no estaba solo. Si estás escuchando esta historia y has pasado por algo similar, quiero que sepas que tu voz importa. No importa cuánto tiempo haya pasado, nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. El caso de las cartas ocultas de Margaret Thornfield nos enseña que algunos secretos son demasiado importantes para permanecer enterrados para siempre. Ahora, mientras miro hacia atrás en este caso que cambió no solo mi carrera, sino mi perspectiva sobre el poder de la verdad, me pregunto cuántas otras cartas están esperando ser descubiertas.
¿Cuántos otros Margaret Thornfield están ahí afuera, cargando con secretos que podrían cambiar vidas si encontraran el coraje para hablar? La investigación de Blackbriar reveló algo más que crímenes individuales. Reveló un sistema, una red de silencio y complicidad que había permitido que estos horrores continuaran durante décadas. Y nos mostró que, sin importar cuánto poder tengan aquellos que tratan de ocultar la verdad, siempre hay alguien dispuesto a luchar por la justicia. Margaret Thornfield nunca vivió para ver cómo sus cartas finalmente trajeron justicia, pero su legado perdura. Las reformas implementadas después del caso han protegido a miles de niños de sufrir el mismo destino que las víctimas de Grimm. ¿Y qué hay del internado Blackbriar? El edificio fue finalmente demolido completamente el año pasado, pero en su lugar se construyó algo hermoso, un centro de recursos para sobrevivientes de abuso, donde aquellos que han sufrido en silencio pueden encontrar apoyo, orientación, más importante, la seguridad de que serán escuchados y creídos. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te invito a que sigas nuestro canal. Cada semana exploramos casos como este, historias donde la verdad finalmente encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo haya estado oculta. Dale like a este video si crees que las historias de coraje como la de Margaret merecen ser contadas, y compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para buscar justicia. El silencio de Blackbriar finalmente ha sido roto. Las cartas ocultas han hablado. Y Margaret Thornfield, la valiente joven que se convirtió en una mujer aún más valiente, finalmente puede descansar en paz sabiendo que su verdad ha liberado a innumerables víctimas del peso de sus propios silencios. Recuerda, algunos secretos están destinados a salir a la luz y siempre habrá alguien dispuesto a escuchar cuando encuentres el coraje para hablar. El continuo BLQE 15. 2 años después del caso Blackbriar, recibí una llamada que me haría replantear todo lo que creía saber sobre la red de Grimm. Era de una mujer llamada Dr. Patricia Walsh, psiquiatra forense que había estado revisando los archivos psiquiátricos de Harold Grimm desde su adolescencia. «Detective», me dijo con voz temblorosa, «he encontrado algo que creo que debería ver. Grimm no era el cerebro de esta operación, era solo una pieza más del rompecabezas». Mi sangre se heló. ¿Cómo era posible que después de toda la investigación, después de todos los arrestos y confesiones, todavía hubiera secretos por descubrir? Los registros psiquiátricos de Grimm de cuando tenía 16 años muestran un patrón muy específico, continuó la Dr. Walsh. Él mismo fue víctima de abuso sistemático en un internado llamado Ravenswood Academy, cerrado en 1963. Y el director de esa institución, bueno, ese hombre entrenó a toda una generación de protegidos que luego se convirtieron en directores de otros internados. ¿Una generación completa de abusadores entrenados sistemáticamente? ¿Grimm había sido tanto víctima como perpetrador en un ciclo que se extendía por décadas? ¿Cuántos otros internados están involucrados? Pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Según mis cálculos preliminares, al menos 20 instituciones en 8 estados diferentes, todas dirigidas por ex estudiantes de Ravenswood Academy. Estamos hablando de una red que ha operado durante más de 60 años. La magnitud de lo que me estaba describiendo era abrumadora. No se trataba solo de Blackbriar, ni siquiera solo de Grimm. Era un sistema completo de abuso institucionalizado que había pasado de generación en generación como una enfermedad. Necesito ver esos archivos, le dije, todo lo que tenga. Hay algo más, añadió la Dr. Walsh antes de colgar. Uno de esos directores sigue vivo, y según mis fuentes, todavía está operando. El nombre que la Dr. Walsh me dio me dejó sin aliento. Dr. Munworth, director emérito del prestigioso internado Millbrook Heights, ubicado en las montañas de New Hampshire. Según los registros, Ashworth tenía ahora 84 años y había sido mentor de Harold Grimm a finales de los años 70. Ashworth fue quien enseñó a Grimm todo lo que sabía, me explicó la Dr. Walsh cuando nos reunimos en su oficina. Cómo identificar víctimas potenciales, cómo mantener el silencio, cómo construir una red de protección. Grimm no era un genio criminal, era simplemente un buen estudiante. Los archivos que me mostró eran una ventana hacia un horror que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Fotografías de reuniones anuales entre directores de internados, correspondencia codificada, incluso un manual de entrenamiento titulado Disciplina Progresiva en Instituciones Educativas que era, en realidad, una guía paso a paso para el abuso sistemático. ¿Millbrook Heights sigue funcionando?, pregunté. No solo sigue funcionando, respondió la Dr. Walsh, es considerado uno de los internados más exclusivos del país. Familias adineradas pagan cientos de miles de dólares para enviar a sus hijos allí.
¿Cómo era posible que una institución dirigida por el mentor de Harold Grimm siguiera operando sin ser detectada? ¿Y cuántos niños estaban en peligro en este momento? Ashworth es inteligente, continuó la doctor Walsh. Mucho más inteligente que Grimm. Ha sabido evolucionar con los tiempos, adaptar sus métodos. Además, tiene algo que Grimm nunca tuvo: respetabilidad absoluta. Es miembro de 3 juntas benéficas, ha escrito libros sobre educación infantil, incluso ha ganado premios por su contribución al desarrollo de jóvenes líderes. Punto. La ironía era nauseabunda. El hombre que había entrenado a una generación de abusadores era públicamente celebrado como un educador ejemplar. Tenemos que detenerlo, murmuré. Es más complicado que eso, me advirtió la doctor Walsh. Ashworth no comete errores como los que cometió Grimm. No deja evidencia física, no amenaza directamente a las víctimas. Es mucho más sutil, mucho más peligroso. La investigación de Millbrook Gates requería un enfoque completamente diferente al caso Blackbriar. No podía simplemente aparecer en el campus y buscar cartas ocultas. Ashworth había tenido décadas para perfeccionar su operación, para eliminar cualquier rastro físico de sus crímenes. Pero tenía una ventaja que Grimm nunca había considerado: la era digital. Los estudiantes de hoy documentan todo, publican todo, comparten todo. Si había algo sospechoso ocurriendo en Millbrook Gates, algún rastro digital existiría. Contraté a un especialista en investigación digital, Jake Morrison, quien comenzó a rastrear cualquier mención de Millbrook Gates en redes sociales, foros estudiantiles y sitios de reseñas. Lo que encontró fue inquietante. Hay un patrón muy extraño, me reportó Jake después de una semana de investigación. Los estudiantes publican normalmente sobre la escuela durante sus primeros meses, pero luego, silencio total, como si hubieran sido entrenados para no hablar sobre ciertas cosas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Bueno, hay menciones vagas de sesiones privadas de mentoría con el Dr. Ashworth, programas especiales de liderazgo que requieren confidencialidad absoluta, y algo llamado el Círculo de Confianza, que parece ser un grupo selecto de estudiantes. ¿El Círculo de Confianza? El nombre me recordó inmediatamente a los métodos que Grimm había usado en Blackbriar para aislar y manipular a sus víctimas. También encontré algo interesante, continuó Jake. Un ex estudiante que se graduó hace 5 años ha estado publicando críticas muy críticas sobre Millbrook Gates en varios foros. Usa un seudónimo, pero he logrado rastrear su identidad real. El ex estudiante era David Chen, ahora de 23 años, estudiante de posgrado en psicología en la Universidad de Boston. Cuando lo contacté, inicialmente se mostró reacio a hablar, pero cuando mencioné el caso Blackbriar y el nombre de Harold Grimm, su actitud cambió completamente. Sabía que este día llegaría, me dijo durante nuestra primera llamada telefónica. He estado esperando 5 años a que alguien finalmente hiciera las conexiones. David Chen accedió a reunirse conmigo en un café discreto en Boston, lejos de cualquier lugar donde pudiera ser reconocido por alguien de Millbrook Gates. Cuando llegó, pude ver inmediatamente el peso que cargaba en sus hombros, la misma expresión que había visto en Margaret Thornfield años atrás. Dr. Ashworth tiene un sistema, comenzó David sin preámbulos. No es como los casos de abuso que you hear about en las noticias. Es mucho más sofisticado, mucho más psicológico. ¿Cómo funciona?, pregunté, preparándome para escuchar algo terrible. Todo comienza con el proceso de selección. Ashworth personalmente revisa cada aplicación, no solo los expedientes académicos, sino informes psicológicos completos de cada estudiante. Busca cierto tipo de personalidad, niños brillantes pero inseguros, especialmente aquellos de familias disfuncionales o con padres ausentes. ¿El mismo patrón que había usado Grimm? ¿Ashworth había estado enseñando estas técnicas durante décadas? Una vez que eres seleccionado para Millbrook Gates, parece un sueño hecho realidad. Continuó David. Las instalaciones son increíbles, los profesores son excepcionales, y te sientes especial por estar ahí. Pero luego, gradualmente, Ashworth comienza a prestarte atención especial. David me explicó cómo Ashworth usaba un proceso de grooming que podía durar meses. Comenzaba con elogios especiales, luego invitaciones a sesiones de mentoría privadas, seguidas por la inclusión en el exclusivo Círculo de Confianza. El Círculo de Confianza era donde las cosas se volvían realmente retorcidas, me dijo David, su voz quebrándose ligeramente. Ashworth nos convencía de que éramos especiales, que teníamos un destino único, pero que para alcanzar nuestro potencial teníamos que confiar completamente en él. ¿Y los otros miembros del personal?, pregunté.
Nadie sospechaba nada. Ahí está la genialidad de Ashworth, respondió David. Nunca hacía nada obviamente inapropiado delante de otros. Y había convencido al personal de que sus métodos de mentoría intensiva eran pedagógicamente innovadores. Lo más perturbador, continuó David, es que Ashworth no solo abusaba de nosotros, nos estaba entrenando para ser como él. Las palabras de David me golpearon como un rayo. Ashworth estaba perpetuando el mismo ciclo que había creado Grimm y todos los otros directores de su red. ¿Entrenando cómo?, pregunté, aunque ya empezaba a comprender la respuesta. Nos enseñaba a identificar debilidades en otros estudiantes, a ganar su confianza, a mantener secretos. Decía que eran habilidades de liderazgo, pero en realidad nos estaba enseñando a ser manipuladores. David pausó, luchando con los recuerdos. Algunos de los chicos del círculo comenzaron a aplicar esas técnicas con estudiantes más jóvenes. El horror de lo que me estaba describiendo era abrumador. Ashworth no solo estaba abusando de estudiantes, sino que estaba creando la siguiente generación de abusadores, perpetuando un ciclo que podría continuar indefinidamente. ¿Por qué no hablaste antes?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. ¿Con quién?, respondió David amargamente. Con mis padres, que habían pagado una fortuna para enviarme allí y estaban orgullosos de tener un hijo en Millbrookades. Con la policía, cuando Ashworth tenía contactos en todas partes. Con otros adultos que lo veían como un educador ejemplar. Era la misma dinámica que había mantenido silenciosa a Margaret durante 30 años. El poder, la respetabilidad y las conexiones de Ashworth lo habían hecho virtualmente intocable. Pero hay algo más, añadió David, algo que podría ser nuestra oportunidad de detenerlo finalmente. ¿Qué es? Ashworth está planificando su retiro. Hay una gran ceremonia programada para fin de año, donde van a nombrar la biblioteca principal del campus en su honor. Pero antes de irse, está seleccionando a su sucesor, y ese sucesor es uno de sus ex estudiantes del Círculo de Confianza. ¿El ciclo estaba a punto de continuar con una nueva generación? ¿Ashworth estaba asegurándose de que su legado de abuso continuara incluso después de su partida? El sucesor elegido por Ashworth era Dr. Marcus Kellerman, de 35 años, graduado de Millbrookades en 2007 y ahora subdirector de la institución. Según David, Kellerman había sido uno de los miembros más destacados del Círculo de Confianza durante sus años de estudiante. Marcus era el favorito de Ashworth, me explicó David durante nuestra segunda reunión. Era inteligente, carismático y completamente leal. Ashworth lo moldeó personalmente durante años. ¿Crees que Kellerman está continuando los abusos?, pregunté. No lo creo, respondió David con certeza sombría. Lo sé. He estado monitoreando discretamente las redes sociales de estudiantes actuales. Los mismos patrones están ahí. Estudiantes que mencionan sesiones especiales con el Dr. Kellerman, el mismo cambio gradual de entusiasmo a silencio. ¿Pero cómo podríamos probar algo así? Ashworth había tenido décadas para perfeccionar sus métodos, y Kellerman había aprendido de un maestro. Hay una posibilidad, me dijo David, la ceremonia de retiro de Ashworth. Van a estar presentes exalumnos de los últimos 40 años, incluyendo algunos que fueron parte del círculo de confianza en diferentes épocas. Y, si pudiera organizar una reunión informal con algunos de esos exalumnos, si pudiera convencerlos de que es seguro hablar, podríamos tener múltiples testimonios de diferentes décadas. Suficiente para mostrar un patrón sistemático. Era una idea arriesgada, pero también era nuestra mejor oportunidad. Si David tenía razón sobre el número de víctimas a lo largo de los años, podríamos estar hablando de cientos de casos de abuso que habían permanecido ocultos durante décadas. Pero necesitaríamos ser extremadamente cuidadosos, me advirtió David. Ashworth tiene ojos y oídos en todas partes. Si se entera de que estamos organizando algo así. No necesitaba terminar la frase. Sabíamos lo que había pasado con Margaret cuando había tratado de exponer la verdad sobre Grimm. ¿Cuándo es la ceremonia?, pregunté. En 2 meses. Tenemos 2 meses para contactar discretamente a tantos exalumnos como sea posible y convencerlos de que se unan a nosotros. Las siguientes 8 semanas fueron las más intensas de mi carrera. Trabajando con David y usando la red de contactos que habíamos desarrollado durante la investigación de Blackbriar, comenzamos a rastrear exalumnos de Millbrookades que podrían haber sido víctimas de Ashworth. El proceso era delicado y doloroso. Muchos de los ex estudiantes que contactamos inicialmente negaron cualquier irregularidad.
Algunos colgaron el teléfono en cuanto mencionamos el nombre de Ashworth. Otros se mostraron hostiles, protegiendo la reputación de una institución que consideraban prestigiosa. Pero gradualmente, comenzamos a encontrar grietas en la fachada perfecta de Millbrook Heights. Al principio pensé que era normal, me confió Jennifer Walls, graduada de 1995, durante una llamada telefónica que duró 3 horas. Todos los internados tienen sus tradiciones extrañas, ¿verdad? Pero cuando comencé a hablar con David sobre sus experiencias, me di cuenta de que lo que me había pasado no era normal en absoluto. Jennifer había sido parte del círculo de confianza durante sus últimos 2 años en Millbrook Heights. Su testimonio confirmaba los patrones que David había descrito, pero también revelaba algo más inquietante. Ashworth nos hacía firmar documentos. Me dijo, acuerdos de confidencialidad que decían que todo lo que discutíamos en las sesiones del círculo era privilegiado y confidencial. Nos convencía de que era para proteger los métodos pedagógicos innovadores de la competencia. Acuerdos de confidencialidad firmados por menores de edad, documentos legales diseñados para silenciar víctimas potenciales. ¿Todavía tienes una copia de ese documento?, pregunté. Mejor que eso, respondió Jennifer. Trabajo como abogada ahora y esos documentos son completamente inválidos. Un menor no puede firmar legalmente un acuerdo de confidencialidad que lo silencie sobre abuso. Pero en ese momento, ninguno de nosotros lo sabía. Era exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos para demostrar la naturaleza sistemática y premeditada de la operación de Ashworth. A medida que se acercaba la fecha de la ceremonia de retiro, habíamos contactado exitosamente a 17 exalumnos de Millbrook Heights de diferentes décadas, todos con historias inquietantemente similares sobre su tiempo en el círculo de confianza. Pero también habíamos atraído atención no deseada. Creo que saben lo que estamos haciendo, me dijo David durante una llamada urgente una semana antes de la ceremonia. He recibido 3 llamadas de excompañeros de clase preguntando por qué estoy causando problemas para Dr. Ashworth. Alguien les está diciendo que me contacte. ¿Ashworth?, pregunté. Ok, Herman, respondió David. El punto es que nuestra operación ya no es secreta. Tenía razón. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado de Millbrook Heights amenazando con acciones legales y continuaba hostigando a exalumnos con alegaciones infundadas contra la reputación de la institución. Dr. Ashworth es un educador respetado que ha dedicado su vida al desarrollo de jóvenes líderes, me dijo el abogado con tono condescendiente. Estas alegaciones no solo son falsas, sino que constituyen difamación. Deténgase ahora o enfrentará las consecuencias legales completas. Era exactamente el tipo de táctica de intimidación que esperaba de alguien que había estado protegiendo secretos durante décadas. Pero también confirmaba que estábamos en el camino correcto. ¿Qué hacemos?, me preguntó David esa noche. Si cancelamos la reunión, Ashworth se retira tranquilamente y Kellerman toma el control. El ciclo continúa. No cancelamos nada, respondí, pero cambiamos la estrategia. En lugar de una reunión informal durante la ceremonia de retiro, decidimos organizar una conferencia de prensa simultánea. Si Ashworth quería jugar sucio, nosotros también podíamos hacerlo. ¿Estás seguro de que es la decisión correcta?, me preguntó David. Una vez que hagamos esto público, no hay vuelta atrás. Margaret Thorfield esperó 30 años para hablar. Le respondí. No vamos a permitir que más niños sufran mientras Ashworth disfruta de su retiro dorado. La mañana de la ceremonia de retiro de Ashworth, organizamos nuestra conferencia de prensa en el hotel donde se alojaban muchos de los exalumnos que habían venido para el evento. La sala estaba llena de periodistas, representantes de organizaciones de protección infantil, y lo más importante, 12 de los 17 exalumnos que habíamos contactado. David fue el primero en hablar. Su testimonio fue claro, detallado y devastador. Describió no solo su propia experiencia, sino el patrón sistemático de abuso que había observado durante sus años en Millbrook Heights. Dr. Ashworth no es el educador respetado que pretende ser, declaró David frente a las cámaras. Es un predador que ha usado su posición de autoridad para abusar de estudiantes durante décadas y que ha entrenado a otros para hacer lo mismo. Jennifer Walls habló después, explicando cómo los acuerdos de confidencialidad habían sido usados para silenciar víctimas potenciales. Nos hicieron sentir como si fuéramos cómplices en lugar de víctimas, dijo, como si hubiéramos elegido participar en algo secreto y especial, cuando en realidad estábamos siendo manipulados y abusados. Uno por uno, los exalumnos contaron sus historias. El patrón era innegable,
Décadas de abuso sistemático, encubierto bajo la fachada de educación de élite y programas de liderazgo innovadores. Pero ¿cuál sería la reacción de Ashworth? ¿Trataría de negar las alegaciones o finalmente confesaría décadas de crímenes? La respuesta llegó esa misma tarde. En lugar de proceder con su ceremonia de retiro, Ashworth publicó una declaración a través de su abogado. Dr. Ashworth niega categóricamente todas las alegaciones hechas en su contra. Estas acusaciones son el producto de individuos descontentos que buscan dañar la reputación de una institución respetada. Era exactamente la respuesta que habíamos esperado. Pero también habíamos anticipado esta reacción. Tenemos más evidencia, anuncié durante la conferencia de prensa. Documentos internos, correspondencia entre Ashworth y otros directores de internados, incluso grabaciones de algunas de las sesiones de mentoría. Era un farol parcial, pero había suficiente verdad en mis palabras para plantar semillas de duda. La reacción a nuestra conferencia de prensa fue inmediata y masiva. Los medios nacionales recogieron la historia, estableciendo paralelos obvios con el caso Blackbriar. Las redes sociales se llenaron de exalumnos de Millbrook Heights compartiendo sus propias experiencias, muchas de las cuales confirmaban los patrones que habíamos descrito. Pero la reacción más significativa vino de una fuente inesperada. Marcus Kellerman, el sucesor elegido por Ashworth. He decidido renunciar a mi posición en Millbrook Heights, efectivo inmediatamente, declaró Kellerman en una declaración pública 2 días después de nuestra conferencia de prensa. Aunque niego cualquier irregularidad personal, reconozco que mi asociación con Dr. Ashworth hace imposible que proporcione el liderazgo limpio que esta institución necesita. ¿Era una admisión de culpabilidad? ¿O simplemente una maniobra política inteligente para distanciarse de un escándalo creciente? La respuesta vino una semana después, cuando Kellerman contactó directamente a David Chen. «Quiero hablar», le dijo Kellerman durante una llamada telefónica que David grabó con mi conocimiento. «Hay cosas que necesitas saber sobre Ashworth, cosas que van más allá de lo que has descubierto hasta ahora». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó David. «Ashworth tiene archivos», respondió Kellerman. «Archivos detallados sobre cada estudiante que ha pasado por el círculo de confianza durante los últimos 40 años. Videos, fotografías, grabaciones de audio, todo está documentado». ¿Archivos de evidencia? ¿Ashworth había estado documentando sistemáticamente sus crímenes durante décadas? ¿Por qué documentaría todo eso?, pregunté cuando David me contó sobre la llamada. Según Kellerman, era una forma de control, respondió David. Ashworth usaba esos archivos para asegurarse de que sus víctimas nunca hablaran. Tenía evidencia comprometedora sobre todos ellos. Era una revelación que cambiaba completamente el caso. Si esos archivos existían, no solo proporcionarían evidencia irrefutable de los crímenes de Ashworth, sino que también podrían identificar a cientos de víctimas adicionales. ¿Kellerman sabe dónde están esos archivos?, pregunté. Dice que sí, respondió David, pero quiere inmunidad a cambio de la información. Las negociaciones con Marcus Kellerman fueron complejas y delicadas. Representaba a alguien que había sido tanto víctima como perpetrador, alguien que tenía información crucial pero también tenía mucho que perder. Kellerman fue manipulado desde los 16 años, me explicó su abogado durante nuestras discusiones preliminares. Ashworth lo moldeó específicamente para ser su sucesor. Mi cliente reconoce que participó en actividades inapropiadas, pero fue bajo la influencia y dirección de una figura de autoridad durante sus años formativos. ¿Era una excusa válida? ¿Hasta qué punto alguien que había sido victimizado como menor podía ser responsable de perpetrar los mismos crímenes como adulto? El fiscal estatal decidió ofrecer a Kellerman un acuerdo de inmunidad limitada a cambio de su cooperación completa. A cambio de testificar contra Ashworth y proporcionar acceso a los archivos, Kellerman evitaría cargos criminales pero tendría que someterse a tratamiento psicológico obligatorio y sería incluido en un registro de personas no aptas para trabajar con menores. Es la mejor oferta que van a conseguir, me dijo el fiscal. Sin la cooperación de Kellerman, Ashworth podría destruir toda la evidencia y escapar de la justicia otra vez. Kellerman aceptó el acuerdo. Los archivos están en una bóveda de seguridad en el sótano de la casa de Ashworth, nos reveló Kellerman durante su primera sesión de interrogatorio oficial. Ha estado recopilando evidencia durante 40 años, no solo de Millbrook Heights, sino de su tiempo en otras instituciones también. ¿Otras instituciones?, pregunté. Ashworth no empezó en Millbrook Heights, respondió Kellerman. Trabajó en 3 internados diferentes antes de llegar allí en 1985.
y mantuvo contacto con otros directores de la red durante toda su carrera. ¿La red de internados era aún más extensa de lo que habíamos imaginado? ¿Ashworth había estado documentando crímenes de múltiples instituciones durante décadas? También hay correspondencia, continuó Kellerman. Cartas, emails, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas con otros miembros de la red. Ashworth era paranoico sobre mantener evidencia de todo, pero también era arrogante. Creía que nunca sería atrapado. La redada en la casa de Mondsworth fue uno de los operativos más grandes en la historia de crímenes contra menores en New Hampshire. Agentes federales, detectives estatales y especialistas en evidencia digital trabajaron durante 16 horas para catalogar el contenido de lo que los medios luego llamarían la Cámara de los Horrores de Ashworth. Los archivos eran aún más extensos de lo que Kellerman había descrito. 40 años de documentación meticulosa. Fotografías, vídeos, grabaciones de audio, diarios personales detallando cada interacción con estudiantes vulnerables. Pero también algo más perturbador, manuales de entrenamiento que Ashworth había desarrollado para enseñar sus métodos a otros. Esto no es solo evidencia de crímenes individuales, me explicó la agente especial Sarah Martínez, quien dirigía la investigación federal. Es un archivo completo de cómo construir y mantener una red de abuso institucional. Ashworth estaba documentando no solo sus propios crímenes, sino creando una biblioteca de técnicas para futuros predadores. ¿Cuántos otros estudiantes de Ashworth estaban ahí afuera, dirigiendo sus propias instituciones usando estos mismos métodos? Los archivos revelaron conexiones con 28 internados diferentes en 12 estados. Algunos de los directores habían muerto, otros se habían retirado, pero al menos 8 seguían en posiciones activas de autoridad sobre menores. Estamos iniciando investigaciones simultáneas en todos estos sitios, me informó la agente Martínez. Pero esto va a tomar años de trabajo. Estamos hablando de potencialmente miles de víctimas a lo largo de 5 décadas. La magnitud del caso había superado todo lo que había imaginado cuando recibí esa primera llamada de Margaret Thornfield años atrás. Lo que había comenzado como la búsqueda de una carta oculta se había convertido en el desmantelamiento de la red de abuso infantil más extensa en la historia moderna de Estados Unidos. Pero, ¿qué había pasado con Mondsworth? ¿El arquitecto de todo este horror finalmente enfrentaría la justicia? La respuesta llegó 3 días después de la redada. Ashworth fue encontrado en su oficina privada en Millbrook Heights, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. Junto a él había una nota final que simplemente decía: algunos legados son demasiado importantes para ser destruidos por aquellos que no comprenden la visión. La partida de Mondsworth no marcó el final de la investigación, sino apenas el comienzo de un proceso de justicia que continuaría durante años. Los archivos que había mantenido se convirtieron en la base para cientos de casos criminales y civiles en todo el país. David Chen, el valiente exalumno que había iniciado todo el proceso, se convirtió en portavoz nacional de los sobrevivientes. Margaret Thornfield plantó una semilla cuando escondió esas cartas en Blackbriar, declaró durante una entrevista televisiva nacional. Esa semilla creció hasta convertirse en un movimiento que ha liberado a miles de víctimas del silencio. ¿Pero cuál fue el impacto real de nuestra investigación? ¿Realmente logramos romper el ciclo de abuso que había continuado durante generaciones? Los números eran sobrecogedor. Al final de las investigaciones relacionadas, más de 1,200 víctimas se presentaron para testificar sobre abusos sufridos en la red de internados conectados con Ashworth. 17 directores y subdirectores fueron arrestados y procesados. 8 instituciones fueron cerradas permanentemente. Pero quizás el cambio más importante fue en las leyes y regulaciones que gobernaban las instituciones educativas privadas. El Acta Margaret Thornfield para la protección de estudiantes en internados, aprobada por el Congreso 2 años después de nuestra conferencia de prensa, estableció estándares federales obligatorios para la supervisión de internados privados. Esta legislación asegura que ningún niño vuelva a sufrir en silencio como sufrieron las víctimas de Blackbriar y Millbrook Heights, declaró la senadora Patricia Williams durante la ceremonia de firma de la ley. Marcus Kellerman, quien había cumplido con su parte del acuerdo de inmunidad, se convirtió en un defensor inesperado de las reformas educativas. Fui tanto víctima como perpetrador, admitió durante su testimonio ante el Congreso. Mi historia muestra cómo el abuso crea ciclos que pueden continuar durante generaciones si no los detenemos deliberadamente. Si estás escuchando esta historia y reconoces patrones similares, en tu propia experiencia, quiero que sepas que no estás solo.
El legado de las cartas de Margaret Thornfield ha creado una red de apoyo que se extiende mucho más allá de los casos específicos que hemos investigado. 3 años después del desmantelamiento de la red de Ashworth, recibí una llamada que me recordó por qué este trabajo es tan importante. Era de una joven llamada Sarah Martínez, de 17 años, estudiante en un internado privado en California. He leído sobre el caso Blackbriar y mi Brookhaven. Me dijo con una voz que me recordó inmediatamente a Margaret Thornfield décadas atrás. Creo que algo similar está pasando en mi escuela, pero no sé si alguien me va a creer. ¿El ciclo estaba comenzando otra vez? ¿O finalmente habíamos creado un sistema donde las víctimas podían hablar sin miedo? Cuéntame qué está pasando, le dije, preparándome para escuchar otra historia familiar de manipulación y abuso de poder. Lo que Sarah me describió era diferente en los detalles, pero idéntico en los patrones. Un director carismático que seleccionaba estudiantes específicos para programas especiales, sesiones privadas que gradualmente cruzaban límites apropiados, y un sistema de silencio mantenido a través de amenazas sutiles y chantaje emocional. Pero hay algo diferente esta vez, me dijo Sarah. Algunos de nosotros hemos estado documentando todo. Tenemos grabaciones, mensajes de texto, incluso vídeos. No vamos a permitir que esto continúe en secreto. La diferencia era notable. Mientras Margaret había tenido que enfrentar sus terrores sola, mientras David Chen había cargado con sus secretos durante años, esta nueva generación de estudiantes había aprendido las lecciones de nuestras investigaciones anteriores. ¿Has contactado a las autoridades locales?, pregunté. Ya lo hicimos, respondió Sarah con una confianza que me impresionó. La policía estatal está investigando y hemos contactado a periodistas también. Aprendimos de los casos anteriores que el silencio es el enemigo más grande. La investigación del internado de Sarah se resolvió en 6 meses, una fracción del tiempo que habían tomado los casos anteriores. El director fue arrestado, procesado y condenado a 20 años de prisión. Pero más importante aún, ningún estudiante tuvo que cargar con décadas de silencio y culpa. El mundo ha cambiado, me dijo David Chen cuando hablamos sobre el caso de Sarah. Las víctimas de hoy tienen herramientas que nosotros nunca tuvimos. Tienen una comprensión de sus derechos, acceso a recursos de apoyo, y lo más importante, saben que serán creídas cuando hablen. ¿Pero habíamos realmente ganado la guerra contra estos depredadores institucionales, o simplemente habíamos ganado algunas batallas importantes? La respuesta llegó en forma de estadísticas. En los 5 años siguientes a la aprobación del Acta Margaret Thornfield, los reportes de abuso en instituciones educativas privadas aumentaron dramáticamente. No porque hubiera más abuso, sino porque más víctimas se sentían seguras para hablar. Paradójicamente, el aumento en reportes es una señal de éxito, me explicó la doctora Patricia Walsh, quien ahora dirigía una fundación nacional para la protección de estudiantes. Significa que hemos roto la cultura del silencio que permitía que estos crímenes continuaran sin detectarse. La fundación que la doctora Walsh dirigía llevaba el nombre de Margaret Thornfield y su misión era simple pero poderosa: asegurar que ningún estudiante volviera a enfrentar el abuso en silencio. Margaret plantó una semilla cuando escondió esas cartas, me dijo la doctora Walsh durante la ceremonia del 5º aniversario de la fundación. Esa semilla se convirtió en un árbol que ahora proporciona refugio y protección para miles de jóvenes. Mientras miraba a los cientos de sobrevivientes reunidos para la ceremonia, pensé en Margaret Thornfield y en el increíble coraje que había mostrado como una estudiante de 17 años. Su decisión de esconder esas cartas, de documentar la verdad incluso cuando su vida estaba en peligro, había cambiado el mundo para generaciones de estudiantes. Pero quizás el momento más conmovedor llegó al final de la ceremonia, cuando Sarah Martínez, la joven que había contactado hace 2 años, subió al podio para hablar. Cuando era estudiante en ese internado en California, pensé que estaba sola. Comenzó Sarah. Pensé que nadie me creería, que nadie se preocuparía, que era más fácil simplemente aguantar y esperar a graduarme. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Pero entonces leí sobre Margaret Thornfield, sobre David Chen, sobre todos los sobrevivientes que habían encontrado el coraje para hablar. Me di cuenta de que no estaba sola, que había una comunidad completa de personas que me apoyarían. Hoy quiero anunciar algo, continuó Sarah. He decidido estudiar Derecho, especializándome en la protección de menores. Voy a dedicar mi carrera a asegurar que la próxima generación de estudiantes tenga aún más protecciones de las que nosotros tuvimos. ¿El ciclo finalmente se había roto? ¿Habíamos transformado una historia de victimización en una historia de empoderamiento y cambio sistémico?
Mientras manejaba a casa después de la ceremonia, reflexioné sobre el increíble viaje que había comenzado con una carta oculta en un internado abandonado. Margaret Thornfield nunca había vivido para ver el impacto completo de su coraje, pero su legado vivía en cada estudiante que ahora podía hablar sin miedo, en cada institución que operaba bajo supervisión estricta, en cada ley que protegía a los vulnerables. Las cartas ocultas de Margaret habían hecho algo más que exponer crímenes del pasado. Habían creado un futuro donde el silencio ya no era una opción, donde la verdad tenía el poder de prevenir tragedias en lugar de simplemente documentarlas. Si tú estás escuchando esta historia y tienes algo que necesitas decir, algo que has estado guardando en silencio, recuerda las palabras de Margaret Thornfield. Algunos secretos son demasiado importantes para permanecer enterrados para siempre. Hoy, 10 años después de encontrar las primeras cartas de Margaret en la biblioteca abandonada de Blackbriar, el mundo es un lugar diferente para los estudiantes en instituciones educativas privadas. Las reformas que surgieron de nuestra investigación han salvado incontables vidas y han prevenido décadas de sufrimiento. Pero la historia no termina aquí. Cada año recibo docenas de llamadas de estudiantes, padres y educadores que han reconocido señales de alarma temprano, antes de que situaciones problemáticas se conviertan en tragedias. El sistema funciona porque las personas han aprendido a hablar, a confiar en sus instintos y a actuar cuando algo no se siente correcto. Margaret nos enseñó que el coraje no es la ausencia del miedo, me dijo David Chen durante nuestro último encuentro. Es la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Y qué hay de las instituciones que permanecen? Millbrook Heights fue transformado en un centro de entrenamiento para educadores, donde futuros maestros y administradores aprenden no solo sobre pedagogía, sino sobre la protección de estudiantes y la prevención del abuso. El edificio que una vez albergó tanto sufrimiento ahora entrena a la próxima generación de protectores. Blackbriar, el lugar donde todo comenzó, fue convertido en un memorial y centro de recursos. Cada año, cientos de sobrevivientes de abuso institucional visitan el sitio para participar en programas de sanación y apoyo. La biblioteca donde Margaret escondió sus cartas ahora alberga una colección completa de recursos sobre la prevención del abuso y los derechos de los estudiantes. Es hermoso ver cómo un lugar de tanto dolor se ha convertido en un lugar de esperanza, me comentó Eleanor Thornfield, la sobrina de Margaret, durante la ceremonia de dedicación del memorial. Si Margaret pudiera ver lo que su acto de coraje ha logrado, creo que estaría orgullosa. No solo porque se hizo justicia, sino porque su historia ha inspirado a miles de personas a encontrar su propia voz, a defender a los vulnerables y a asegurar que la verdad siempre encuentre una manera de salir a la luz. La investigación de las cartas ocultas me cambió como persona y como profesional. Me enseñó que no hay caso demasiado viejo, no hay secreto demasiado bien guardado y no hay sistema demasiado poderoso cuando la verdad tiene defensores valientes dispuestos a luchar por ella. Mientras concluyo esta historia, quiero dejarte con un pensamiento final. Las cartas que Margaret Thornfield escondió en esa biblioteca hace más de 30 años no eran solo evidencia de crímenes pasados. Eran semillas de cambio que tomaron décadas en germinar, pero que finalmente crecieron hasta convertirse en un movimiento que transformó la manera como protegemos a nuestros jóvenes. Cada uno de nosotros tiene poder de plantar esas semillas. Cada vez que decidimos hablar en lugar de quedarnos callados, cada vez que creemos a una víctima en lugar de dudar, cada vez que exigimos transparencia en lugar de aceptar secretos, estamos continuando el legado de Margaret Thornfield. La verdad tiene una manera extraordinaria de sobrevivir, incluso cuando aquellos que la conocen no lo hacen. Las cartas de Margaret sobrevivieron al fuego, al tiempo y a décadas de silencio forzado. Su verdad finalmente encontró su camino hacia la luz, y al hacerlo, iluminó un camino para que otros siguieran. Si esta historia te ha tocado, si has reconocido patrones en tu propia vida o en la vida de alguien que conoces, quiero que sepas que hay recursos disponibles. Hay personas entrenadas esperando para escuchar, para creer y para ayudar. El silencio ya no es tu única opción. Antes de terminar, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de una de las investigaciones más impactantes de mi carrera. Si esta historia te ha parecido importante, te invito a compartirla con otros que puedan necesitar escucharla. Dale like a este video si crees que historias como la de Margaret Thornfield merecen ser contadas, y suscríbete a nuestro canal para más investigaciones que revelan verdades ocultas. Recuerda, algunas cartas están destinadas a ser encontradas, algunas verdades están destinadas a ser reveladas, y algunas semillas de coraje están destinadas a cambiar el mundo. Margaret Thornfield nos enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y nunca es demasiado tarde para que la justicia prevalezca. El silencio de Blackbriar ha sido roto para siempre. Las cartas ocultas han cumplido su propósito.
Y el legado de Margaret Thornfield continuará protegiendo a generaciones futuras de estudiantes. Gracias por escuchar. Y recuerda, tu voz importa, tu verdad importa, y nunca estás solo en la lucha por la justicia.